En esta ocasión hablaremos sobre lo que es la curva del sistema y que nos sirve para determinar cuánto bombea una bomba en la intersección con la curva característica de la misma. Iniciaremos expresando algo que ustedes conocen. El valor que nosotros nos encontramos en la chapilla de una bomba de caudal y carga de la bomba, eso no es más que el punto que se corresponde con el punto máximo de eficiencia. O sea, esta es la curva de eficiencia de la bomba y esta es la curva característica que ya conocemos, que es carga versus caudal. Entonces, el punto que encontramos en la chapilla es el punto de máxima eficiencia de la bomba. Eso no significa de que la bomba estará entregando ese caudal o estará trabajando en ese punto de trabajo. En ocasiones uno escucha de las personas que no son de la rama hidráulica y no tienen un buen conocimiento de bomba, que expresar cuando ven una bomba, no, está bombeando tal valor o esta bomba entrega tal valor de gasto en litros por segundo, porque ese valor de gasto caudal lo leyeron en la chapilla de la bomba. Esto puede ser un error, ya que la bomba puede estar trabajando en una zona bien desplazada a un lado o hacia el otro del punto de máxima eficiencia. Entonces, ¿cuánto realmente entrega una bomba? Ahora veamos eso. Aquí el caudal o gasto de la bomba y aquí la carga. La curva característica de la bomba en función del caudal, o sea, de la carga versus el caudal. Tenemos un sistema de bombeo, la succión, la bomba, de la cual tenemos aquí la curva característica, bombea a un sitio determinado. Ya conocemos de videos anteriores que la carga total de la bomba o la carga de bombeo sería la carga estática, que es esta, o sea, es la diferencia de nivel entre el nivel de agua acá. El nivel de agua mínimo normalmente se toma para tener este valor como máximo. Este valor fluctúa, ya que el nivel de agua aquí se supone que fluctúe, y el punto de descarga. Bueno, esto conocemos que es la carga geodésica o la carga estática que debe de vencer la bomba. Entonces, esa es la carga mínima incluso para un caudal cero que debe de vencer la bomba. Entonces, ya aquí estamos, o sea, vamos a decir el procedimiento para calcular o para construir la curva del sistema. Supongamos que aquí tenemos una válvula. Normalmente a la salida de una estación de bombeo tenemos válvula, o de las bombas tenemos válvula. La válvula está cerrada, arrancamos la bomba. Las bombas centrífugas, normalmente bombas rotodinámicas del tipo centrífuga, siempre se deben de arrancar con válvula cerrada. Aquí tenemos el caudal cero, la bomba arranca trabajando en este punto, o sea, caudal cero, y un manómetro que esté acá nos indica que la carga en metros es este valor, 90 metros. Entonces, abrimos la válvula un poco hasta los 10 litros por segundo que empiezan a fluir. Ya este caudal, al empezar a fluir, empieza a generar pérdidas por fricción en la conducción. Y tiene otro componente que es la pérdida, o sea, para ese valor de caudal. Entonces, estas pérdidas tienen un valor. Para los que no saben cómo calcularla, pueden utilizar la fórmula para agua. En el caso que sea agua, la fórmula de Hazen-Williams. En videos anteriores explicamos, aquí les dejo el link de cómo calcular las pérdidas para diferentes valores de caudal o gasto de bombeo, una vez que se conoce el diámetro y la longitud de la conducción y el material para asumir también el coeficiente de Hazen-Williams. Bueno, esto lo pueden ver en estos videos. Entonces vamos calculando para los distintos valores de caudal o gastos, vamos calculando las pérdidas. Estas pérdidas se le suma a este valor que es una constante, o sea, la carga estática, y vamos obteniendo un valor de carga total para los diferentes gastos. Este valor
va a estar por encima, lógico, de la constante que H estática. Entonces para 10 obtenemos un valor que sería esto. Para 20 litros por segundo obtenemos ya un valor mayor a medida que aumenta el flujo, o a medida que aumenta el gasto o caudal de bombeo. Lógico que son mayores las pérdidas por fricción. O sea, las pérdidas por fricción son proporcionales al caudal. Eso todo lo sabemos, y así podemos ir construyendo una curva que se llama curva del sistema, que va aumentando con una curva del sistema que va aumentando con el caudal. Bueno, hay un punto donde se intersecta la curva del sistema con la bomba. Este punto precisamente es lo que se llama el punto de trabajo, y es lo que va a estar entregando nuestro equipo de bombeo en caudal y la carga que se va a desarrollar. O sea, si venimos aquí, tenemos un caudal de 35 litros por segundo y una carga de bombeo X. Este es el punto de trabajo. O sea, esta sería, asumamos, 75 metros y 35 litros por segundo. Esta sería realmente el caudal que estaría entregando la bomba. No tiene por qué coincidir con el caudal que esté en chapilla. El caudal que puedes tener en chapilla es el punto de máxima eficiencia, acá. Pero acá estamos desplazados un poquito, una eficiencia un poquito más baja, que es el resultado de esto. Si queremos que la curva del sistema se corra y la bomba trabaje en el punto de máxima eficiencia, pues ya hay otros métodos, o tenemos que desplazar esta curva hacia abajo para interceptarla con esto. Eso ya lo podemos hacer con variador de frecuencia o recortando el diámetro del impelente. Eso lo trataremos en otro video tutorial, o lo podemos hacer cerrando un poco la válvula, aumentando las pérdidas en este elemento, en este accesorio a la válvula. O sea, al cerrar un poco la válvula, nosotros subimos la curva y la podemos hacer pasar por este elemento. Pero bueno, no es el objetivo de hoy. En este video tutorial lo que queríamos mostrar es que la bomba, el caudal o gasto que entrega se determina a partir del resultado de interceptar la curva de la bomba con la curva del sistema. Les reitero las gracias a todos por ver nuestro video, y si les gustó nos dejan un me gusta. Muchas gracias. Abajo en descripción les dejaremos un link de donde pueden descargarse una tabla en Excel, construir la curva del sistema. Espero les haya gustado este video y nos despedimos hasta un próximo video.